Somos libres de tomar las decisiones, pero Dios siempre nos coloca una prueba para saber si vamos a ser fieles o no a Él. Hola, ¿cómo estás? Hoy veremos la lección número 6, lo que la Biblia enseña acerca del pecado, del origen del pecado. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? Vamos inmediatamente a nuestra primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde y cuándo comenzó la maldad? Nos dice que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 en adelante, y dice la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, fíjense que la Biblia nos enseña que el origen del pecado fue en el cielo. Aquel querubín que se rebeló ante Dios. Le tocó al único arcángel Miguel que hay en toda la Biblia sacarlo del cielo. Entonces, ¿dónde empezó el pecado? ¿Y cuándo? Recuerden que hay dos preguntas en una. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde en el cielo? ¿Y cuándo? Cuando aquel ángel en el cielo se rebela contra Dios. Vamos a ver algo fascinante el día de hoy y quiero que tú entiendas perfectamente qué es esto del pecado. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 2. ¿En quién se originó el pecado? Vamos a hablar un poquito de aquel ángel. Nos manda a leer Ezequiel 28, versículos del 14 al 17. Fíjense bien. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren. La descripción que se está haciendo de aquel ángel es de Lucifer. Es de aquel ángel que hoy se le llama Diablo y Satanás, un querubín. Dice allí que a causa de la multitud de tus contrataciones, es decir, él tenía muchas cosas que hacer en el cielo. Se dice que él estaba al mando de todos los ángeles después de Jesús y tuvo envidia. Ahora, tiene sentido de que el mal no empezó en la tierra, fue en el cielo. Muchas personas se preguntarán, ¿y por qué Dios no destruyó inmediatamente a Satanás? Si Dios hubiera eliminado a Satanás inmediatamente porque Él sabía lo que iba a pasar en el futuro, ver el mal que estamos viviendo en la tierra, y uno se pudiese preguntar, ¿pero por qué no lo eliminaste, Dios? Si Él se rebeló con tanta maldad. Dios es justo, misericordioso. Si Él hubiera destruido a Satanás, todos los ángeles, la Biblia dice que la tercera parte de ellos, hubiera visto a Dios como un Dios temible. Yo te invito en ese formulario de la lección de hoy, la lección número 6, a ver el video que allí está descrito para responder todas estas preguntas. Yo solo voy a hacer un resumen porque el tiempo es apremiante. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios no lo quiso destruir porque los demás ángeles le hubiesen servido a Dios ya no por amor sino por temor. Fíjense, Satanás, el querubín protector, se le rebeló y lo mató. Ahora, ¿qué nos esperará a nosotros? A servirle porque si no nos va a matar. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué no lo destruyó a él y también a todos los que se rebelaron? Si tuvieron su oportunidad para arrepentirse, pero no quisieron. Si él lo hubiera hecho, si Dios lo hubiera hecho, los ángeles que no se rebelaron hubieran dicho lo mismo que aquellos. O sea que los que se rebelan contra Dios
son eliminados para siempre. Vuelve la misma idea. Le servirían a Dios por temor, pero no por amor. Y así no es Dios. Dios quiere que si tú le sirves a Él, si tú lo conoces, sea por amor. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Que tienen un tiempo final. Sí, Jesús cuando vino a esta tierra le dijo, los demonios lo conocían, Satanás también, y Él solo les dijo que el tiempo del fin iban a ir a ser destruidos para siempre. Pero sigamos con nuestra lección. Pregunta número 3. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Ya vamos a hablar de ahora del pecado aquí en la tierra. La señal que le dio a Adán y a Eva, según la Biblia, dice Génesis 2, del 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? No coman de un solo árbol. ¿Por qué Dios le coloca esta señal? Toda la creación de Dios, me encanta que Él nos da algo que se llama libre albedrío. Somos libres de tomar las decisiones, pero Dios siempre nos coloca una prueba para saber si vamos a ser fieles o no a Él. ¿Cuál fue la prueba de Satanás? Su poder y su belleza. ¿Cuál fue la prueba de todos los ángeles? El orgullo y lo que les quiso decir Satanás a todos, porque aunque la tercera parte, el número simbólico que habla la Biblia, fue convencida por Satanás, todos los ángeles tuvieron que haberlo escuchado diciendo que Dios no era justo. Ellos también vivieron su prueba a través de ese tremendo ángel que estaba al mando de ellos. Prueba para el ser humano, no comas del árbol. Dios siempre tratando de saber si nosotros lo queremos buscar a Él de corazón o solo por las bendiciones que Él está dispuesto a dar a los hijos. Solo por dinero, solo por cuidado, que fue lo que el diablo le quiso hacer entender a Dios a través de Job. Pero gracias a Dios, como Job, tú y yo podemos pasar esa prueba. Pregunta número 4. ¿En qué consistió el primer pecado? Génesis 3, del 1 al 6. ¿Cuál fue el principio del pecado en la tierra? La desobediencia. Nosotros nos alejamos de Él a través de la desobediencia y podemos tener las consecuencias que vivieron Adán y Eva, nuestros primeros padres. Es la misma circunstancia, pero es el pecado terrible que nosotros cometemos. Queremos vivir la vida a nuestro antojo sin querer obedecer a lo que Dios nos da por amor, porque lo hace por amor a nosotros mismos. Así que nunca olvidemos que el primer pecado estuvo en la desobediencia y ahí se combina con la codicia que tuvo ella para aquel árbol, por querer saber también igual que Dios, porque eso se lo decía Satanás a través de la serpiente. Pregunta número 5. Ahora vamos a hablar de las consecuencias terribles del pecado. ¿Qué es pecado? Según 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Volvemos al mismo punto. ¿Qué es el pecado? Desobedecer la ley de Dios, desobedecer sus mandamientos, desobediencia a los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Pregunta número 6. ¿A quién se somete el pecador? 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Fíjense que Dios nos quiere explicar que cuando nosotros pecamos nos estamos sometiendo a la voluntad del diablo. Somos esclavos de él y nos podemos convertir esclavos del vicio, esclavos de la pornografía, esclavos de cualquier tipo de actividad perjudicial para nuestras vidas. Pregunta número 7. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte. Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que coman de ese árbol van a morir. ¿Y por qué no murieron? Inmediatamente tuvieron que sacrificar a un corderito y lo vamos a ver en la siguiente lección. Te invito a confiar en Dios, a conocerlo y a entender que algún día este mal de este mundo va a pasar, que hay esperanza para los que conocemos a Jesús, para los que conocemos a Dios
y los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Dios te bendiga.